Hola amigos, aquí estamos en la Plaza de Armas de Ica. Bueno, me encontré con una persona muy allegada aquí con el tío José Vargas. ¿Qué les recomienda a los jóvenes de hoy día sobre la cultura, sobre el quechua, que si ya se está perdiendo? Bueno, muchas gracias Melissa sobre la pregunta y sobre todo felicitarte que estás haciendo muy buena labor de difusión sobre nuestra cultura nacional, sobre nuestra cultura de nuestros pueblos andinos y sobre nuestra lengua materna que es el quechua. Yo creo que a los jóvenes lo que tienen que empeñarse más es en tratar de explicarse y conocer sus raíces, nuestras costumbres ancestrales que perviven a través del tiempo. Por ejemplo, en nuestra tierra tenemos diferentes formas de expresarnos o expresar nuestra cultura, que es algo así como un sello patrimonial que tenemos en la conciencia de nuestros pueblos. Por ejemplo, el baile, el carnaval, es una expresión cultural de nuestra tierra. Los cantos, por ejemplo, cuando se hace la marcación de ganados, es otra expresión de nuestro pueblo. En fin, tenemos una serie de variedades que los jóvenes están olvidando un poco con esta que se llama la modernidad. Yo creo que hay que tratar un poco de hacer un poco de historia, conocer nuestras raíces, y eso es lo que hace falta en nuestra cultura. Que probablemente también los mayores, los que ya tenemos unos añitos más, somos responsables y debemos hablar sobre eso. Comentarle a nuestros hijos de que realmente nosotros tenemos una gran cultura que poco a poco lo estamos olvidando. El quechua es nuestra lengua materna que está realmente en la conciencia de una gran parte de nuestra cultura. En estos últimos años yo creo que se está nuevamente dándole valor. Es nuestra lengua materna, nosotros somos quechuas. Quechuas oriundos de esta parte de nuestra América Latina. Y yo creo que a los jóvenes debemos sentirnos y todos en general orgullosos de que tenemos una lengua que nos caracteriza en general ante el mundo, que es el quechua. Sepa pucha alguna isha tu pas parlachua. Gracias tío José, de veras su opinión cuenta mucho. Chayna ya está más que una quechua tarima. Runa siminchik ama chinkanampa.